Informa FM de las Sierras. Seguimos en la tarde, como siempre, de la radio, como siempre también trayendo informaciones interesantes, datos estadísticos que a veces terminan llamando la atención, algunos quizá no tanto, pero en realidad cuando nos presentan este escenario, uno se pregunta un montón de veces, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas tan mal pudiendo hacerlas bien? O por lo menos pudiendo tomar las precauciones del caso. Vamos a charlar, como lo hacemos habitualmente, con Facundo Jaime, que es el vocero del Observatorio Vial de Secaitra, y en este caso para charlar acerca de los conductores distraídos, entre los cuales creo que estamos, no sé si todos, pero un alto porcentaje incluido. ¿Cómo te va, Facundo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Espero se encuentren bien todos allá por Torquín. Aquí estamos, con un poquito de frío, pero bien, bien. Bueno, Facundo, esto de esta estadística que nos traes acá, este paneo que han hecho en función de los conductores, y este dato de que 7 de cada 10 se distraen en el semáforo, ¿esto es así? Esto es así, exactamente, Miguel. En el estudio que encaramos en el mes de julio desde el Observatorio Vial de Secaitra, tocamos, como bien decís, a las distracciones que pueden llegar a tener los conductores, y como siempre hablamos de alguna cuestión más. En este caso tiene que ver con la importancia y el protagonismo que deben tener los espejos retrovisores a la hora de la conducción. ¿Y cómo fueron los parámetros y cuáles fueron los interrogantes que se plantearon? Bien, te cuento. En un primer momento le preguntamos a la gente si solía distraerse cuando les aparecía el rojo en el semáforo y debían detenerse. Como bien dijiste, más de 7 de cada 10, el 74% de los encuestados manifestaron que por distintos tipos de distracciones solían caer en la distracción del semáforo. Primero, antes que de darte las opciones que le dimos a la gente, te voy a contar te voy a hacer un mínimo comentario con respecto a cómo ordenamos y cómo armamos este estudio. Dentro de las opciones de distracción, no colocamos, y lo hicimos adrede, el uso de celular. ¿Por qué no colocamos el uso de celular como distracción? No porque no pase, no porque no exista, sino, de hecho, nuestros sondeos anteriores, en donde específicamente nos dedicamos a hablar del celular, nos ha dado que muy posiblemente en este año 2023 sea la principal causa de distracción al volante. Pero no lo colocamos dentro de esas opciones. ¿Por qué? Porque si un agente de constatación, es decir, un oficial, constata que efectivamente se ha detenido en un semáforo o mientras circulo estoy manipulando mi teléfono celular, esa conducta va a hacer que el agente de tránsito me labre un acta de infracción. ¿Por qué? Porque es una conducta que está señalada según la Ley Nacional de Tránsito y la Ley Provincial de Tránsito. Ahora, en nuestra encuesta, justamente encaramos opciones de distracción que no están tipificadas, que no están descritas como sanción. Es decir, te voy a dar un ejemplo. Colocamos que hay como opción arreglarse la corbata, acomodarse la corbata. Ahora vas a ver que hay un bajo nivel de personas que eligieron esa opción, pero ¿cuál es el espíritu del estudio? Cuando hablemos de las distracciones, entender y disociar que no necesariamente me tienen que infraccionar o yo tuve que haber hecho una conducta que esté tipificada como infracción. Hay muchas otras que no están tipificadas como infracción, pero que van a tener el mismo efecto que, por ejemplo, el teléfono celular. Entonces ahí es donde queremos también detenernos. Quizás me extendí un poco en la explicación, pero no quería dejar de hacerlo porque es muy fácil interpretar y asociar distracción con el teléfono celular, y ahora vas a encontrar que dentro de las opciones esta no estaba. Claro, el celular es lo típico, ¿no? Y es lo que además uno utiliza ese momento muchas veces para no utilizar el celular en marcha, digamos, cuando estamos conduciendo. El semáforo, es el tiempito que usamos para ver si recibimos algún llamado o no. Exactamente, pero esa conducta es indudablemente una conducta que puede hacer que me infraccionen. Ahora, dentro de las opciones que nosotros colocamos, por ejemplo, la más elegida fue retocarse el maquillaje. Más del 30%, el 30% exactamente, nos respondió que solía dispersarse en los semáforos retocándose el maquillaje. Luego tenemos acomodarse el pelo con un 26%, tenemos un 12% que solamente acusó la distracción por el mero aburrimiento, y por último, como te comentaba, un 6% que se acomoda en la corbata.
acá la realidad es que ninguna de estas conductas va a hacer que a una persona la infraccionen. Pero a ver, si yo estoy retocándome el maquillaje en un semáforo en rojo y se puso en verde y yo no le presté atención y seguí maquillándome, claramente voy a entorpecer el tránsito. Entonces, ahí es donde quizá vamos un poquito más lejos en nuestro estudio y tratamos de plantear que, a ver, cada uno de nosotros tiene una cuota muy importante de responsabilidad individual para no dispersarse cuando está al volante. Ahora también vamos a hablar de los distintos tipos de dispersión o distracciones que se pueden tener, pero acá lo fundamental es tratar de entender que para la conducción tenemos que estar plenamente concentrados en esa actividad y con nuestros 5 sentidos puestos a disposición de la misma. Si empezamos a pensar en otra cosa, obviamente el celular también tiene, además de una distracción cognitiva, una distracción visual y motora, porque tengo que mirar y además sostener el teléfono celular. Entonces ahí es donde tenemos que tratar de hacer la diferencia con este estudio y entender que no solo las conductas sancionables muchas veces son malas o repudiables cuando estamos al frente de un volante. Hay muchas otras actividades que quizá no sean reclamables desde la órbita contravencional, pero que igual tenemos que tratar de no hacerlas porque ponemos en riesgo a, obviamente, los propios y muchas veces a terceros también no atendiendo al camino, como se suele decir. Sí, acá yo estaba viendo y muchas veces a uno le pasa que lo podríamos agregar en esta encuesta que ustedes han hecho, el tema de la radio, aquellos vehículos que todavía no traen el control del dial al volante, que todavía son muchos que no los tienen, es otro de los temas que también cuando paramos en el semáforo muchas veces lo solemos utilizar, y ahí también va lo visual, no solamente lo cognitivo, porque vos tenés que ver qué dial querés enfocar. Totalmente, o inclusive te doy otro ejemplo, en el caso de la radio, cuando, por ejemplo, colocamos la radio dentro del habitáculo en un volumen que no me permita hacerme de una señal sonora que venga de afuera del auto. O sea, si yo estoy en la calle y pongo el volumen de mi auto a un volumen que no me permita recibir un mensaje auditivo desde el afuera, claramente voy a caer en una distracción sonora. Entonces, acá vuelvo a lo mismo, es sumamente importante tratar de entender que dependiendo del tipo de distracción que puedo sufrir, rápidamente debo estar consciente y tratar de subsanarla lo antes posible. ¿Por qué? Porque es necesario para la conducción estar pleno de comunicación de adentro hacia afuera y de afuera hacia el adentro. Es decir, yo no me subo al auto y una vez que estoy en el habitáculo me aíslo del mundo. Al contrario, tengo que estar abierto a las señales lumínicas, a las señales de la cartelería y, como bien decía recién, a lo que pueda llegar otro conductor con una bocina a indicarme. Entonces, esto es realmente muy importante. Tenemos que disociar y empezar a separar el aislamiento de la conducción. No van de la mano. La conducción va de la mano de la comunicación constante del adentro hacia el afuera y del afuera hacia el adentro. Sí, cosas que por allí no están contempladas dentro de la ley de tránsito, pero que obviamente te pueden llegar a distraer y puedes terminar en un accidente tranquilamente. Exactamente. El ejemplo más claro, como bien te decía, también tocamos el tema de los espejos en este estudio, es el siguiente. Si yo, por ejemplo, desatendiendo lo que dice la norma de tránsito nacional y provincial, esto quizá aplica más al caso de los motociclistas, si bien también vemos a veces algún automovilista que también lo hace, es muy común que en nuestro país los motociclistas, por cuestiones estéticas, le retiren los espejos retrovisores a la moto. Y obviamente esto representa un peligro tremendo, porque el espejo retrovisor por sí mismo amplía la visión trasera y lateral del vehículo. Si yo tengo que, para mirar hacia el costado o hacia atrás, dejar de prestar atención hacia adelante, torciendo mi cuello o mi torso, claramente en velocidad, eso puede representar 30 o 40 metros en donde yo me trasladé sin mirar al frente. Y obviamente, en el caso, como te decía, de los motociclistas, siendo que es un vehículo que tiene un centro de gravedad distinto, que tiene obviamente menos chasis y que solo el casco es lo que protegerá al conductor, es hasta inconsciente, cuando lo digo en voz alta, sale con claridad lo que es circular 30 metros en velocidad sin mirar al frente, ¿no? Digo, estos temas, Facundo, no están todos incluidos cuando a vos te entregan el carnet. Yo te diría que casi ninguno. Solamente
los más importantes, pero al menos mencionarlo, ¿no? No estaría mal. No, totalmente. La realidad es que siempre en nuestro país se presupone que hay cierta obligatoriedad en aprender la norma de tránsito cuando a uno le emiten la licencia. Obviamente la evaluación que se pueda tener de alguna forma tiene ciertas limitaciones, porque en un examen por primera licencia es muy difícil que me tomen o que me examinen y me evalúen sobre toda la ley de tránsito. No es muy largo para hacer una evaluación. Entonces ahí lo que hay que tratar de hacer es, siempre frente a la duda, tratar de investigar y de tener bien lo que dice la norma, porque en teoría debería ser lo que rija nuestra conducta, ¿no? Realmente, yo digo que a quienes han encuestado seguramente se han visto, por lo menos han mostrado cara de sorprendidos, ¿no? Con este tipo de interrogantes. Ah, sí. Esta encuesta por lo menos es de las que en mi humilde opinión sale más de nuestros esquemas, porque cuando de hecho colocamos las opciones, quizás se nos complicó un poco buscar opciones que manifiestamente no caigan en infracción, porque como te decía, la idea es eso. La realidad es que los tipos de distracción que un conductor pueda tener en el habitáculo irán tan lejos como la creatividad de ese mismo conductor. Entonces, en este panorama, obviamente poner todas las acciones que podrían llegar a ser, que puedan generar, desatenciones, sería obviamente imposible para los legisladores. Entonces, un poco lo que tratamos de hacer con este estudio es, como te decía, llamar a la responsabilidad individual, y sea el tipo de distracción que sea, tratar de minimizarla, y si me doy cuenta en el momento de la conducción que estoy distraído, tratar de rápidamente volver en tiempo y espacio y entender que la conducción sí o sí requiere de mi atención plena para poder hacerla de forma segura, ¿no? Generalmente quienes conducimos nos sentimos invulnerables, y fíjate, por todo esto que están planteando ustedes en función de esta encuesta, realmente somos muy permeables, lejos de ser invulnerables, ¿no? Sí, lamentablemente será también... sí, a ver, lo que decís es cierto, pero también yo creo que en cabeza de todos nosotros está ir torciendo e ir flexibilizando estas conductas a lo largo del tiempo. La realidad es que lo primero que hay que hacer, o en mi humilde opinión lo primero que habría que hacer, es tratar de tener una visión bien crítica de lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, para después, día a día y de a poquito, y tratando de entender que ningún cambio se hará de un día para el otro, ir tratando de corregirlo, para así tener un contexto vial en general más seguro. Obviamente esto también tendrá que ir acompañado de educación, de que obviamente el Estado acompañe con la infraestructura, pero yo creo que fundamentalmente va a ser con la responsabilidad individual y sabiendo cada uno lo que debe hacer y lo que no al volante, lo que reduzca sensiblemente la siniestralidad en general en nuestro país, ¿no? Bueno, pero es muy importante la docencia que ustedes están haciendo con todos estos trabajos, y bueno, en buena hora que a través de nuestros medios se puedan difundir. Te agradecemos mucho, Facundo. Faltaba más, el agradecimiento es mío, el placer de siempre de estar con ustedes, y hasta el mes que viene espero nos volvamos a encontrar. Saludo grande. Muy bien, seguimos nosotros, lo que decíamos, ¿no? Esto de poder hacer docencia a través de los medios gracias a la contribución de Secaitra. La pausa y continuamos en la tarde de FM de la Sierra.